A ver, seguro que alguna vez lo han sentido. Es como ese ruidito de fondo en la vida moderna, esa sensación de que algo no cuadra, aunque no sepamos bien qué es. Podemos estar rodeados de gente, pero igual sentir una desconexión profunda. Hoy, justo hoy, vamos a ponerle nombre a esa sensación, usando una metáfora increíblemente poderosa que podría cambiar por completo la forma en que la vemos. Y es que no es tristeza, tampoco es enojo, es algo mucho más sutil. Es como un zumbido constante, una pregunta que flota en el aire pero que ni siquiera sabemos cómo formular. Y justo aquí es donde empieza nuestro análisis, en esa experiencia que la verdad muchos compartimos, pero de la que casi no hablamos. A ver si alguna de estas palabras les suena familiar. Vacío. ¿O qué tal desconexión? No se trata de que no nos importe nada, sino de un cansancio muy profundo, como del alma. No es que neguemos las cosas, es más bien un desconcierto. Estas son las pistas, las migajas de pan que nos van a guiar al corazón del asunto. Ok, entonces, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Cómo le hacemos para entender esta experiencia sin sentir que es un fracaso personal? ¿Y qué tal si hay otra manera de verlo? Una que nos dé un marco distinto para entender por qué, a veces, el sentido de todo parece oscurecerse. Y justo aquí es donde entra en juego un filósofo, Martin Buber. Él vio exactamente esta misma sensación en su época y le puso un nombre que de verdad lo cambia todo. No habló de la muerte de Dios, ni de una simple pérdida de fe, no. Él propuso algo mucho más preciso y curiosamente mucho más esperanzador, el eclipse de Dios. Esta idea, la del eclipse, es el centro de todo lo que vamos a platicar, y es que es una imagen que le da la vuelta por completo a la perspectiva sobre ese silencio o esa ausencia espiritual que tanta gente experimenta hoy en día. Entonces, ¿qué es exactamente este eclipse de Dios? A ver, vamos a pensarlo así. Buber no dice que lo divino se fue, que desapareció. Dice que se ocultó. O sea, la fuente de luz, el sol, por así decirlo, sigue ahí. El problema es que algo se interpuso en el camino. Algo entre la humanidad y esa luz que nos está bloqueando la vida. Y fíjense, esta cita de Buber lo deja clarísimo. El problema no es del sol. El sol no se apaga durante un eclipse, para nada. El evento ocurre en nuestra línea de visión. Es algo que se mete entre nosotros y la luz. El punto clave, entonces, es que el foco del problema ya no está en Dios, sino en nuestra relación con lo divino. Y ojo, eso es súper importante entenderlo. No estamos hablando de ser incrédulo o de un rechazo activo. De hecho, muchísima gente que sigue con sus prácticas religiosas siente este eclipse. Es más como un agotamiento interior, ¿saben? Una sensación de opacidad, como si la conexión de repente se hubiera vuelto borrosa, lejana. Ok, pero entonces, si hay algo que se interpone, ¿qué es exactamente? Pues Buber va a la raíz del asunto y dice que la causa está en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Y aquí es donde introduce su famosa distinción entre dos modos de ser, dos tipos de relación. Buber nos dice que hay dos maneras de estar en el mundo. Por un lado está la relación yo-tú. Piensen en un encuentro genuino, directo, de frente, donde vemos al otro en su totalidad. Y por otro lado está la relación yo-ello. Aquí es donde todo y todos se convierten en un objeto, algo para usarse, para analizarse, para controlarse. Ambas son necesarias, pero el problema, la raíz del eclipse, es cuando perdemos el equilibrio. Y aquí está el meollo del asunto. El eclipse ocurre cuando esta lógica del yo-ello se adueña de todo, cuando se vuelve nuestra única forma de ver el mundo. Cuando todo, desde la naturaleza hasta las otras personas e incluso la idea de Dios, se convierte en un ello, en una cosa para nuestro beneficio. Pues simplemente perdemos la capacidad de conectar de verdad. Es que para Buber la cosa era así. Cada vez que entramos en una relación auténtica yo-tú, con lo que sea o con quien sea, es como si abriéramos una pequeña ventana hacia una dimensión más profunda, hacia lo que él llamaba el tú eterno. Por lo tanto, cuando nuestra capacidad para este tipo de relación se atrofia, esa puerta se cierra, y ahí es cuando ocurre el eclipse. Bueno, y todo esto, ¿cómo se ve en el día a día? ¿Cómo se siente en carne propia? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en un mundo donde la lógica del yo-ello parece dominarlo todo? Pues se manifiesta justo así, en esta prisa que nunca para, en la presión de ser eficientes y productivos todo el tiempo, en reducir nuestro valor a lo que hacemos sino a lo que somos. Nuestro interior se dispersa, se fragmenta, y claro, terminamos totalmente desconectados de nuestra propia vida interior porque simplemente no hay tiempo ni espacio para el encuentro. Entonces, ¿qué tal si ese famoso silencio de Dios del que tanto se habla es en realidad un malentendido? A lo mejor el problema no es que no haya una voz, sino que nosotros, con tanto ruido dentro y afuera, ya no sabemos cómo escuchar. El silencio que sentimos no sería de una ausencia allá afuera,
sino de una especie de sordera aquí adentro. Ok, entonces, si ese es el diagnóstico, ¿hay alguna salida? ¿Se puede atravesar esa oscuridad? Y bueno, la respuesta de Buber no es una receta mágica, ¿eh? Es más bien un cambio profundo, una reorientación fundamental de nuestra forma de vivir. A ver, la salida no está en forzarnos a sentir algo espiritual o en buscar experiencias místicas raras. Es algo mucho más profundo y al mismo tiempo más sencillo. Se trata de rehabilitar nuestra capacidad de relación, de reaprender, básicamente, a estar presentes. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo se hace? Pues primero, estando de verdad presentes, aquí y ahora. Se trata de habitar nuestra vida ordinaria, lo de todos los días, pero de una manera nueva, buscando ese encuentro en lo cotidiano. Y quizá lo más crucial de todo es esto, entender que una relación auténtica no se puede forzar, solo se puede acoger, recibirla cuando llega. La verdad, pensar en esto es súper liberador, porque te quita toda esa presión de tener que sentir algo, de creer correctamente. Una conexión auténtica, una relación yo-tú, no se puede fabricar, no se puede forzar. Solo podemos estar abiertos y darle la bienvenida cuando se presente. Entonces, llegamos al final y vemos que esta metáfora del eclipse no es para deprimirse. No, para nada. No es una condena. Es más bien una invitación a ver nuestra experiencia de oscuridad de una manera completamente nueva y diferente. El punto central es este. El eclipse no es el final del camino. Es más bien como un letrero, como un umbral. Es una señal de que la forma en que nos hemos estado relacionando con el mundo, con los demás y con nosotros mismos, ya no funciona. Y nos está invitando a encontrar un camino de regreso a una conexión más real. Y cerramos con esto, con una pregunta que nos deja Buber y que la verdad se queda resonando. Una pregunta que no es para responderse rápido, sino para que nos acompañe y nos haga reflexionar. Quizá ese silencio y ese vacío no son el final de la historia, sino el comienzo de una búsqueda, la búsqueda de una relación más humilde, más verdadera y sobre todo más humana.